Primero ante la palabra. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa mañana, esta hermosa jornada, por el partimiento del pan, Señor, porque aquí termina una reunión y comienza otra. Señor, te damos gracias por ese amor y esa misericordia tuya que se renueva cada domingo, Señor, cada mañana, cada instante, Señor. Señor, habla a nuestro corazón, háblanos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, de tanta oscuridad, de tanta maldad, de tanta tibieza de parte del cristianismo, de tanta maldad de parte del mundo, Señor. Señor, así estamos, como en los tiempos de Noé. Mas tú siempre te has guardado un remanente para ti, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Sigue hablándonos, Señor. Sigue limpiándonos por medio de tu Santo Espíritu. La gracia sea sobre este vaso de barro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos un poco a ver hoy día es el gozo de Dios. El gozo de Dios no tiene nada que ver con la alegría. No confundamos el gozo de Dios con la alegría. La alegría depende de las circunstancias a las que nosotros estamos sometidos diariamente. Eso de repente nuestra alma busca esas cosas, busca un bienestar humano, almático. Ojalá no tuviéramos problemas en el matrimonio, no tuviéramos problemas en el trabajo, no tuviéramos problemas en medio de los hermanos, no tuviéramos problemas con los vecinos, pero no es así. No es así, siempre estamos nosotros sometidos a todo este tipo de pruebas, entonces, pero el mundo depende de este tipo de circunstancias para formar una alegría que es inconstante, una alegría que muchas veces está en una cima de nuestra vida y el otro día se transforma en una depresión, porque estamos abajo, porque las pruebas nos tiraron abajo. El mundo camina así, por eso esa alta tasa de depresión que hay hoy en día en el mundo y que demanda una alta demanda de especialistas psiquiátricos y psicológicos. Por esto que vive el mundo. Gracias al Señor porque hay psiquiatras y psicólogos cristianos, pero en el mundo esto sobreabunda en cuanto a la depresión. El uso de psicotrópicos, el uso de remedios se ha multiplicado. La farmacia, la industria farmacéutica se hacen millonarios a través de todo este tipo de cosas. Pero nosotros que somos creyentes, si bien es cierto vamos a estar sometidos y a veces vamos a necesitar una consulta, pero nosotros debemos ir camino a la perfección. Y esto nos lleva a que nosotros debemos entender lo que es el gozo de nuestro Dios. Amén. El gozo depende de Dios, depende de la comunión que nosotros tengamos con Dios. A través, ¿cierto?, de la oración, a través de la devoción, a través del partimiento del pan, a través de la palabra y de la comunión con los hermanos. Es así nosotros vamos descubriendo el gozo de Dios. Este gozo, ¿cierto?, que como les decía es algo constante y depende de la comunión con nuestro Dios. Este gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Vamos a ir corroborando lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, es paz, es paciencia, benignidad y bondad y es fe. Entonces el gozo de Dios que estamos hablando esta mañana es un fruto del Espíritu. No tiene nada que ver con nuestra alma. Porque como decía, nuestra alma depende de cosas circunstanciales, de lo bien que nos vaya en el trabajo, de lo bien que nos vaya en el matrimonio, de lo bien que nos vaya aún con el equipo deportivo que nosotros amamos, perseguimos, el deporte que nosotros seguimos. Todas esas cosas circunstanciales son las que son la alegría, que son momentáneas. Y de repente cuando no las conseguimos, cuando viene la enfermedad, cuando viene una pérdida de alguien, de un ser querido, nosotros caímos en una depresión tremenda.
¿Por qué? Porque dependemos de esas cosas circunstanciales. Pero Dios no quiere que nosotros dependamos de esas cosas circunstanciales. Dios quiere que dependamos de la comunión que nosotros tengamos con Él. Y ahí se va manifestando el gozo de Dios en nuestras vidas. Que no es andarse riendo a cada rato, sino es algo que está asociado a la paz de Dios. Ese gozo profundo que nos da una quietud. De estar quieto y conocer que yo soy Dios. Si yo estoy tranquilo porque tengo a Dios, porque he sido predestinado antes de la fundación del mundo para ser un siervo y una sierva de Dios, para manifestar su vida en este tiempo postrero. Eso es lo que me da el gozo a mí, es que es un fruto del Espíritu. También podemos ver que es una actitud, Romanos 12, 12. Romanos 12, 12 dice, gozosos, ¿en qué? Romanos 12, 12, gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? Hermano, la venida del Señor. Si esa es nuestra esperanza, ¿qué estamos esperando nosotros? La venida del Señor, pues gozoso en la esperanza. Esa es una actitud. Gozoso en la esperanza. ¿Cierto? Y ahí dice, al lado dice, sufrió la tribulación, porque siempre nosotros vamos a estar pasando. Dice Filipenses, que también vamos a tocar Filipenses, dice que a nosotros no es conseguido, no tan solo que creamos, sino que padezcamos por Cristo. Entonces Romanos 12 nos dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Es como gozoso en la esperanza, pero estoy pasando todo este tipo de cosas por el crecimiento que nosotros tenemos que tener espiritualmente de la vida de Cristo. Pero gozoso en la esperanza. La esperanza va a ser ese equilibrio, el gozo de la esperanza que va a hacer caminar diariamente a través de las pruebas. ¿Cierto? Es como la mujer que tiene, cuando va a dar a luz, son 9 meses de esperar, de malestares, de dolores de parto, de náuseas. Nosotros no entendemos esas cosas los hombres, pero sí las hermanas que han sido mamás entienden de lo que es eso. Que hay 9 meses que esperar, pero son 9 meses complicados. Hasta que termina con dolores de parto, que son tremendos, pero después se olvida todo. ¿Cuándo? Cuando vemos al bebé, cuando vemos al niño, a la niña. Ahí se termina ese padecimiento, ese dolor. Es lo mismo nosotros. ¿Cuándo se va a terminar todo eso? Cuando el Señor aparezca y nos venga a buscar. Mientras, tenemos que ser sometidos a diversas pruebas. ¿Pero qué nos va a mantener este equilibrio de que nosotros no caigamos en una depresión, o no nos alejemos del Señor, o no seamos tibios? Porque nosotros podemos estar acá, pero nuestro corazón puede estar alejado del Señor. Y esa es una tibieza. ¿Pero qué va a mantener este equilibrio en nuestras vidas? Dentro de este diario caminar, en que vamos siendo sometidos a pruebas, y como dice Pedro, esta fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero, dice, se prueba de día en día. Lo va a mantener en equilibrio el gozo de nuestro Dios. Eso que lo provee el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo, Él lo va a proveer para nosotros. Pero si nosotros no lo buscamos, este gozo no se va a dar en nuestras vidas. Y vamos a tratar de vivir por la felicidad, y al final vamos a terminar en una depresión. Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16. Está finalizando una carta a Pablo, una carta en Primera de Tesalonicenses, todos sabemos que el tema principal aquí es la venida del Señor, que Pablo alienta a los hermanos en Primera de Tesalonicenses con respecto al regreso del Señor. Pero aquí, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Pero como le digo, esta es una actitud que viene como un fruto, producto de nuestra comunión con Dios. Es imposible tener esta actitud si no tenemos una comunión con Dios, a través de la oración, de la palabra, de la devoción,
del partimiento del pan, de las oraciones. Es imposible. El gozo también es parte de lo que viviremos en la eternidad. El gozo también es parte de lo que viviremos en la eternidad. Mateo 25. Mateo 20, 25. Esta es la parábola de los talentos. ¿Cierto? Cuando el Señor le da talento, a uno le da 2, a otro le da 5, a uno le da 1, a otro le da 2, y a otro le da 5 talentos, un señor, y después le pide cuenta. 25, Mateo 25, versículo 20 y 21. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No le dice entra en la eternidad, no, le dice entra en el gozo de tu Señor. Porque el gozo va a ser algo que va a ser parte nuestra, pero no vamos a tener esa lucha. Ya no va a haber esa lucha. El gozo que es parte de la identidad de nuestro Dios Elohim. Ellos han vivido en ese gozo. El Dios bendito, el Dios que ha creado todas las cosas, es una esencia, es un fruto de Él. Él ha vivido en esa comunión de gozo. Y el único momento que la perdieron fue en la cruz. Pero ellos vienen con ese gozo. El gozo es parte de él. Y ese gozo quiere traspasarlo a nosotros a través del Espíritu Santo. Y nosotros ya nos enseña el Señor cómo se vive. ¿Por qué? Porque, insisto, hermano, muchos hermanos han quedado atrás. Muchos, porque han relacionado el gozo con la felicidad. Y no es así, porque la felicidad es algo inconstante. Entonces viene la prueba, viene la enfermedad, viene la falta de trabajo, viene el luto y se quedan atrás. Entonces, el gozo es parte de la identidad de Dios y es parte de la eternidad de lo que nosotros viviremos. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque en lo poco fuiste fiel. Porque en eso que te puso el Señor, en eso que te puso el ser fiel a la palabra, fiel a la comunión, fiel al servicio con los hermanos, fiel a tu esposa, a tu esposo, fiel a las cosas que yo te digo. ¿Qué va a decir el Señor? Lo digo yo, lo dice la palabra. Entra en el gozo de tu Señor. Es parte también de nuestra identidad. Salmo 48. Salmo 48, versículo 1 y 2. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios es su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte
la ciudad del gran rey. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion. Es la iglesia, la ciudad del Dios vivo, el gozo de toda la tierra. Aquí está. Aquí el Señor, donde derrama bendición, derrama vida, derrama consuelo. El gozo de toda la tierra es el monte de Sion, es la iglesia. No hablo de esa iglesia secular, el cristianismo secular. Hablo de esa ciudad que el Señor ha hecho, Él ha fortalecido. Él ha colocado piedra sobre piedra, hermano sobre hermano. Es nuestra identidad. El gozo tiene que ser algo auténtico en nosotros. Pero no, como digo, la felicidad, sino el reposo y la paz que está en nosotros. A pesar de lo que pase, yo estoy confiado en el Señor porque tengo un gozo dentro de mi vida. El gozo de Dios. Dios creó al hombre para que fuese feliz. Hablo del hombre que no había pecado todavía. Él colocó en el centro de nuestro cerebro un núcleo que se llama acumbeus, así se llama ese núcleo. Y lo colocó en el centro de nuestro cerebro, ahí lo colocó. Para que nosotros pudiéramos percibir el gozo de Dios y vivir por ese gozo. Pero el pecado nos apartó. Pero ese núcleo está ahí. De hecho, cuando el hombre, los científicos que son cristianos, que han estudiado, y ellos han estudiado que cuando el creyente adora a Dios y canta a Dios, se liberan unas neuronas como las luces de los árboles de Pascua. Y esas neuronas quisieran salir fuera del cuerpo, al encuentro de alguien. ¿Y al encuentro de quién, hermano? Al encuentro del Señor. El Señor nos hizo para adorarlo. Ciertamente estamos en este envase, pero aún en este envase tenemos una ayuda para descubrirlo y adorarlo, y que estas neuronas se liberen, el Espíritu Santo, y para vivir por Él. Este núcleo, como decía, se llama acumbeus, y ahí está. El pecado derribó tantas cosas, hizo tanta destrucción, y una de estas fue neutralizar este núcleo. Pero nosotros por la fe y por el Espíritu de Dios hemos despertado. ¿Para qué? ¿Para ser mejores personas? No, el Padre busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Que logren mantener este núcleo encendido hacia Él. Y que esta no sea ninguna barrera física ni espiritual para que nuestras neuronas fluyan hacia Él. Él lo ha hecho todo. Pero muchos de nosotros seguimos viviendo así aterrizados. Por lo terrenal, por las circunstancias. Porque le vaya bien a mi hijo, porque le vaya bien a mis nietos, porque le vaya un montón de cosas. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo está pronto para proveer este fruto, que es el gozo de Dios, que es algo que viene desde la eternidad con nuestro Dios. Y Nehemías, capítulo 8, estaba acá. Nehemías, junto con 42.360 judíos, un día tomaron la decisión de dejar Babilonia
y ir en pos de la restauración de la casa y el templo de Dios. Habían al parecer entre 2 y 3 millones de judíos en Babilonia que se habían asentado, que habían adquirido hasta las costumbres, el idioma arameo, las sinagogas nacieron de ahí, el comercio nació de ahí, porque ellos eran pastores, pero todo eso lo adquirieron en Babilonia. Entonces, todas esas cosas, todas esas costumbres, esos ritos lo adquirieron en Babilonia. Entonces ellos estaban cómodos. Nuestra carne está cómoda en este mundo. Pero el Señor llama a un remanente, llama a tu corazón, a tu mente a salir de este mundo. Y solo quisieron salir con él 42.360 judíos a restaurar Jerusalén, las puertas. Cuando llegaron allá, todo estaba en ruina, todo estaba quemado, pero habían dejado la comodidad de su hogar en Babilonia. Muchos dejaron familiares, muchos dejaron amigos, pero había que hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios requiere este sacrificio. Y el Señor nos dice, el que no deja padre, madre, hermano, en pos de, y no es así, dice, no son dignos de venir en pos de mí. Entonces dice así, en Nehemías dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, la gente que escuchaba ponía sentido, porque a veces nosotros estamos ahí y no ponemos sentido, ponemos sueño. Y muchos nos quedamos dormidos, no le ponen sentido. Porque el día anterior no nos preparamos, no descansamos. Nos acostamos a medianoche y nuestro cerebro no descansa. Entonces llegamos acá y nos relajamos y nos quedamos dormidos. Pero acá los hermanos no le ponían sentido, escuchaban la palabra. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Edra, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. Día santo es a nuestro Señor, no se entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ellos habían abandonado todo, habían dejado todo, era un remanente, estaban ahí. Nosotros podemos leer desde el capítulo 1 hasta el 8 que iban restaurados, cada uno como familia. Algunos restauraron, otros no quisieron restaurar, y está registrado. Porque por eso también la parábola de los talentos dice que el uno no quiso hacer nada, ¿cierto? El que tenía un talento no quiso hacer nada. Y eso se da mucho. Más encima Edra empieza a leer el antiguo pacto, y ellos se vieron que habían fracasado. Y que toda la vida habían fracasado. Y se pusieron a llorar. Pero ese era un día de fiesta. Entonces el gobernador de Nehemías, ¿qué le dice? No lloréis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Esto es lo que nos va a hacer llegar hasta el final, el gozo del Señor. Va a provocar un equilibrio entre las decisiones de nuestra alma, que muchas veces nos van a llevar al llanto y a la tristeza, y el gozo del Señor, a través de la comunión, de la oración, del partimiento del pan, de la adoración y la devoción, nos va a llevar a este equilibrio. Y vamos a poder entrar ese día. Y el Señor nos va a decir, bien, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque el gozo de nuestro Dios es la única parte en la Escritura donde dice que es nuestra fortaleza.
porque ellos estaban llorando. Claro, se conjugaba todo. Habían dejado Babilonia, habían dejado su hogar, habían dejado estas costumbres que habían adquirido, habían dejado fortunas, porque muchos de ellos se hicieron ricos en Babilonia. Y más encima llegan ahí y tienen que trabajar, y más encima tienen que cuidarse de los enemigos. Muchos hacían guardia, muchos estaban trasnochados porque tenían que cuidarse, que había enemigos que querían derribar los muros y las puertas de nuevo. O sea, nada fácil era para ellos. Entonces la Escritura los confronta y se ponen a llorar, y el gobernador le dice: momento, este es el día del gozo, este es el día del vino, de repartir, de fiesta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esto es para ustedes y para mí. El gozo del Señor tiene que ser una oración en vuestros corazones y una oración en mi corazón. Porque a medida que se acerca la venida del Señor, van a haber más problemas. Más problemas. Y muchas veces vamos a tener que decidir con esas cosas. Entre la verdad o acomodar la verdad. Ya sea en los trabajos, ya sea en medio de la casa de Dios. En cualquier circunstancia, vamos a tener que ser defensores de la verdad. Y muchas de esas cosas nos van a llevar a una persecución física o espiritual. Vamos a Filipenses y voy en 30 minutos. Filipenses. Es una carta escrita. Busquen Filipenses un momento. ¿Desde dónde la escribió Pablo? Desde la cárcel. Desde ahí la escribió. Y esta carta tiene una particularidad, que 9 veces, dentro de 4 capítulos, la palabra gozo y regocijaos está escrita por el apóstol. Gozo y regocijado. Eso es lo que pasa con esta iglesia, que él amaba mucho. Porque Pablo, cuando la iglesia nació, los hermanos lo quisieron mucho, lo contuvieron mucho. No fue difícil dar a luz Filipenses. ¿Recuerdan cuando fue encarcelado, azotado en la cárcel? Fue en Filipenses, fue en Filipos, ahí lo azotaron a él. Pero tenía un cariño enorme, porque lo habían sostenido, inclusive a Pablo, económicamente en Filipos. Entonces, cuando él supo, por las noticias que le trajo un hermano, supo que en Filipos era una iglesia que estaba oprimida por Roma y los religiosos fariseos. Había contienda y murmuraciones entre los hermanos. Si no, veamos a Evodia y a Síntique en el capítulo 4. Algunos hermanos se creían superiores. Había falsos obreros y hermanos que Pablo los tildaba de mutiladores del cuerpo, y esta palabra era fuerte, perros. Y Pablo decía llorando que eran enemigos de la cruz de Cristo. Pero dentro de todo lo que pasaba en esa iglesia local, Pablo, como digo, hablaba del gozo del Señor, porque el gozo lo que te va a llevar a estar en un estándar espiritual por sobre las circunstancias, por sobre las divisiones, por sobre las murmuraciones, por sobre los pleitos entre hermanos, porque es natural, porque venimos con diferentes genéticas, ¿cierto? Nosotros tuvimos un padre que nos hacía levantarnos a las 7 de la mañana, de los 7 años de trabajar, pero no puedo esperar eso de otro hermano que sea igual, no puedo, que a lo mejor el papá le daba todo y se levantaba a las 10 de la mañana. Y no puedo esperar que él tenga la misma reacción que tenga yo. Entonces somos tan diferentes. Yo soy puntual. ¿Por qué? Porque tuve 30 años en la Fuerza Aérea, pero no puedo esperar que todos sean puntuales. ¿Cierto? ¿No? No, porque mi esposa, las mujeres, una de las particularidades que tienen las mujeres es que no son puntuales. A ver, levanten la mano, ¿cuántas son puntuales acá?
Pero honestamente, ¿qué más? 3. Pero no puedo yo eso forzarlo a que sea igual que yo, porque fuimos creados diferentes. Entonces somos diferentes. Por eso el Señor da diferentes dones, diferentes servicios, porque somos diferentes. Al anciano le dice, el que preside con solicitud, o sea, el anciano tiene que ser rápido, moverse rápido, servir rápido, presidir rápido. Y si no es así, tiene que tomar su sombrero y su maletín al asiento, no para la casa, al asiento. ¿Sí o no? Hasta que sea viejo. Por ahí, por los que vienen también más adelante. Tienen que ser así. El que da, dice, con alegría. Si no, guárdese el billete mejor. Si no va a dar con alegría, dice que... Pero somos todos diferentes. Y en eso, esta iglesia local había caído en esto. Y Pablo le decía, por favor, sean gozosos. Había algunos que se creían superiores a otros, quizás porque tenían plata, tenían estudios. Pudahuel tiene obreros, Pudahuel tiene personas que hacen el aseo, y Pudahuel tiene ingenieros civiles. Y tiene ingenieros informáticos que realmente el cerebro lo tienen un CI un poco más elevado arriba. Pero el Espíritu Santo tiene que aplacarlo a ellos para que nunca se vean sobre. Y tampoco el espíritu de autocompasión. Yo soy pobre, no tengo nada. ¿Qué voy a dar a la iglesia? Un talento. ¿Qué voy a hacer en medio de los hermanos? Un talento. ¿Y qué pasó con ese talento? No hizo nada. Entonces somos tan diferentes. Pero aquí tenemos que llegar juntos hasta el final. En esta carrera. Juntos. No nos sirve llegar solo. Tenemos que llegar juntos como un equipo. Gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Y la comunión con Dios, la comunión con la palabra, la devoción, la comunión con los hermanos, el partimiento del pan, me va a hacer llevar a estar gozoso y esperarnos los unos a los otros. Entendiendo que no me voy a escandalizar porque hay un pecado quizás de adulterio en medio de la casa. No me voy a escandalizar, están los ancianos, tienen que jugarlo, juzguen. ¿Hay un escándalo de robo? Hay un escándalo de robo. Pero en esta trayectoria que yo he recorrido, hermanos, se han escandalizado y son más santos que el Señor. Y hoy no están. Entonces dice en Filipenses, y Pablo empieza a terminar la carta a Filipenses con dos cosas, miren. Capítulo 4, versículo 4. ¿Cierto? Después que le habla a Evodia, que le habla a Síntique, versículo 4 del capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez, digo, regocijaos. El Señor cuando nombraba dos cosas, y nombraba dos veces, era porque estaba dándole una consistencia y una firmeza a lo que estaba diciendo. Y el apóstol Pablo entendía esto, y le decía a los hermanos, no le decía gozado, le decía regocijado, ¿cierto? En el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijado. Otra vez digo. Guarden estos dos versículos, 21 y 22 de esta carta. Dice, saludad a los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan, y todos los santos saludan, especialmente los de la casa de César. Guarden eso, especialmente los de la casa de César. Habíamos hablado que el pecado al principio apartó al hombre de la comunión con Dios y del gozo de Dios. Lo apartó. Y cuando un creyente practica el pecado, y si uno quiere ver los pecados, lea Gálatas antes de los frutos del Espíritu, ahí están todos los frutos de la carne.
y que todo eso es pecado. Y nos aparta de la comunión con Dios. El enojo, la ira, las contiendas, los celos, la avaricia, la fornicación, la maledicencia, todo eso son, la gritería, son frutos de la carne, es pecado y nos aparta del gozo con Dios. Entonces vamos al Salmo 51. Para confirmar un poco. Versículo 12 y 13. Aquí es David, orando después y ayunando y llorando delante del Señor porque había pecado aquí y había sido descubierto por el Señor. Él había pecado contra Urías, había sido un asesino, un adúltero. Entonces el pecado le quitó el gozo porque había pecado fuerte. Entonces aquí él ora y dice, versículo 12, Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vuélveme el gozo de la salvación. Porque el gozo tiene esto, el gozo de Dios te impulsa a compartir del Evangelio, a compartir de este Dios tan grande, de esta salvación tan grande que habla Hebreo. El gozo te lleva a eso. Porque decía David, entonces, solo entonces si tú me devuelves el gozo de la salvación, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Solo entonces, porque el pecado nos aparta del Señor y la tibieza también es pecado y nos aparta del Señor. Todo el que practica el pecado te aparta del Señor, te aparta del gozo del Señor. Y todo lo que tú puedas decir del Señor no va a tener ningún efecto si no está ese gozo. ¿Dónde estaba Pablo? Lo dije, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y cuando yo dije, guarden esto, que los de César te saludan también, la familia de César te saludan también. ¿Y saben quién eran ellos? Los soldados romanos y todo lo que tuviera que ver con Roma y que se habían convertido al Señor por las palabras de Pablo en la cárcel, estando preso. Pero si Pablo hubiera estado lamiéndose la herida, hoy estoy en la cárcel, estoy viejo, no tengo nada que hacer. Pero el gozo del Señor era su fortaleza, era su fuerza, era su sabiduría, era su vida. Y podía transformar romanos de toda estirpe, ya sea soldados, ya sea dirigentes. Por eso dice a los filipenses, quizás colocando eso de adrede para decir, hoy se están convirtiendo hasta los de la casa de César. Y decirle a los filipenses el gozo del Señor, regocíjense ahí. Y David decía, para poder compartirle a los transgresores, devuélveme el gozo. Pero el gozo es un fruto del Espíritu, no tiene nada que ver con nuestras circunstancias familiares ni emocionales. El gozo es un fruto del Espíritu dispuesto a ser provisto por el Espíritu Santo para ti y para mí, para poder vivir en ese estándar de vida, en esa calidad de vida espiritual que hoy día quiere de nosotros, en medio de toda una atmósfera de pecado que la gente hoy día ve como normal, que ve como una obra de arte que un cantante haga una canción para el Festival de Viña que hable en contra de Jesucristo, en contra de la fe. No, es arte. No, si un hombre se viste de mujer, es arte, dicen.
No que 3 personas tengan sexo entre las 3, es arte, es basura, es pecado, es maldad. En ese mundo estamos viviendo. Y en ese mundo nosotros muchas veces divagamos entre la felicidad y el gozo. Hermanos, tenemos que crecer. Y a todos los que no vinieron hoy día tenemos que alentarnos a ese crecimiento, pero en base a este gozo, que es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Ese gozo que el Señor en un momento lo perdió en la cruz. Hebreos 12. Y estamos a 5 minutos de terminar. 5 o 7 minutos. Hebreos 12. Versículo 1, 2 y 3 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, ¿dónde? Delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Ese gozo estaba en ese momento puesto por delante, en la cruz estaba puesto por delante, porque Él estaba cargando todo el pecado del mundo, porque el pecado nos aparta de Dios, y Él asumió toda la podredumbre y el pecado de la raza humana por 6.000 años. Todo eso estaba descargándose, la ira, la justicia de Dios sobre nuestro bendito Jesús en la cruz. Entonces eso lo separó del gozo, ¿entienden? Entonces el gozo estaba puesto por delante. Y él, para poder volver a tomar ese gozo, tenía que vencer la cruz. Y tenía que morir, y tenía que callar. Por el gozo puesto por delante de hacer la voluntad de Dios, de llevar muchos hijos a la gloria. Por eso cuando Luis hablaba de que el Señor no nos soltó de su mano, y no nos soltó por este gozo. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53. Pero el gozo estaba puesto por delante. ¿Por qué? Porque estaba cargando. No estaba en él. En un momento no estaba en él. Este gozo que ellos han cabalgado durante toda la eternidad fue quitado por causa del pecado. Y estaba delante. Hebreo 1. Primero del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo, a quien constituyó heredero de todo, y porque asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 8 al 9 dice: Mas el Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Después de haber efectuado la obra en la cruz, ya no era un ángel, ya no era un espíritu, era un hombre victorioso, glorioso, hermoso, poderoso. El Hijo de Dios se había vestido de humanidad y había vencido en la cruz como hombre. Había perdido el gozo de la salvación por causa tuya y mía, la perdió.
Pero una vez victorioso y sentado a la diestra, el Padre lo ungió con óleo de alegría. Para siempre. Para siempre. Sobre la cabeza del gran sumo sacerdote, lo ungió. Y como decía el Espíritu también, ese aceite corre hacia el cuerpo, porque se le echaba el aceite al gran sumo sacerdote en el tiempo antiguo, y ese aceite corría, era perfume y corría hasta los pies. Todo entero quedaba embetunado en aceite fragante, un perfume. Y el Señor, cuando vence, cuando se sienta, el Padre lo unge con este aceite especial de alegría, porque le devolvió el gozo que le perteneció siempre. Pero ese gozo corre hasta el cuerpo que somos nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de tomarlo o dejarlo, de degustarlo o no degustarlo. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y nos va a hacer llegar hasta el final, pase lo que pase, en cualquier circunstancia. Y aquí termino. Isaías 62. Del versículo 1 al 5, aquí termino. Dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Les dije que Sión reflejaba a la iglesia, hasta que salga como un resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verá la gente tu justicia, y todos los reyes de tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Dios nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Esifá, y tu tierra Beulá, porque el amor del Señor estará ahí, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Esto es lo que viene para la iglesia. Esto es lo que demanda el Señor. ¿Por qué? Porque viene esto. En la eternidad, el Señor tendrá su casa, tendrá su templo, tendrá su hijo, y todos los reyes de la tierra mirarán ahí. Y ya todo lo que quedó atrás, con lo que vivimos, nunca más nos dirán desamparados, nunca más. Y como el gozo del esposo, del novio con la novia, así se gozará el Señor con su amada. Pero aquí hay una responsabilidad, como les decía, en estos tiempos. El Señor ha puesto guardas, y somos nosotros. De guardar toda la palabra que el Señor nos ha dado. Todo lo que el Señor nos está dando a diario, hay que una responsabilidad de guardarlo en nuestro corazón. Porque el enemigo quiere robar todo eso. De nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestros hijos. Pero dice así, sobre tu muro, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis del Señor,
No reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. El Señor nos hace esta demanda, que no desmayemos. En Hebreo 12 dice, no desmayemos. Aquí dice, no reposen. Hay un Espíritu Santo que está para fortalecernos, para llevarnos más allá. Porque hay algo que nos espera. Esta esperanza que el Señor nos invita a gozarnos en esta esperanza. A levantarnos cada mañana y decir, ha pasado un día más. Y se acerca la venida del Señor. No importa lo que podamos estar viviendo en la casa, en el trabajo, en medio de los hermanos. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es un fruto del Espíritu. Y se manifiesta, como le digo, en la comunión con el Señor, a través de la palabra con el Señor, a través de la devoción, de la alabanza y la comunión con los hermanos. De otra manera, hermanos, corremos peligro y estamos expuestos a nuestra vida ascendente y descendente por nuestra alma. A eso quedamos expuestos. Y quedamos expuestos a decir, Señor, yo no sigo más un día, no quiero seguir más. Porque nos levantamos los muros a través de la oración. No nos pusimos diligentes de que este gozo, asociado con la paz de Dios, se manifieste diariamente en nuestras vidas. Y con siempre con la carga del Señor de evangelizar. Porque este gozo llega automáticamente a evangelizar. Lo decía Pablo en la cárcel. No tenían ningún motivo. Yo creo que hasta las polillas de la cárcel las evangelizó Pablo. David quería eso, para hablarle a los transgresores. Y Pablo, ¿qué le decía a Timoteo? A pesar de que Timoteo era un obrero, a sobre evangelista. Hermana, hermano, el cargo que tenga, la carga que tenga, lo que sea, a sobra de evangelista. Si el gozo del Señor está en ti, a sobra de evangelista. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea su palabra, el Dios que tenemos. Yo me regocijo en el Dios que tengo. Me alegro. Le doy gracias por su palabra, que Él la abre a través del Espíritu Santo. Y nosotros podemos digerirla, entenderla, poner atención, como hacían los hermanos ahí con Nehemías, y guardarla. La demanda a Filadelfia, ¿qué hacía con la palabra? La guardaba. La guardaba en su corazón. Entonces el Señor nos está ordenando en estos tiempos que levantemos muros de oración, que hagamos obra de evangelista a través de este fruto del Espíritu que es el gozo. Bendito sea el Señor. Jesucristo es el Señor.